bienvenidos a esta nueva edición de La Cuadratura del Círculo para conversar acerca de por qué ha fracasado o viene fracasando la descentralización en nuestro país. Estamos con Gonzalo Prialé, Fernando Sillonis y Luis Valdivieso. Y bueno, el problema es el siguiente: la descentralización tiene mucho sentido en un país tan descentralista como el Perú, tan centralista, perdón, como el Perú, porque permite acercar el Estado a la población para resolver mejor sus problemas. Pero el problema es que lo que ha ocurrido es que la calidad de las políticas sectoriales ha disminuido mucho. El gobierno central ha perdido autoridad, ha perdido capacidad de control, de monitoreo de las políticas sectoriales, de la propia inversión en infraestructura pública. La gestión es muy mala en los gobiernos regionales y locales, y estos han sido capturados en muchas ocasiones, en muchos casos, por la corrupción. Se han convertido en focos de corrupción, asaltados por mafias en búsqueda del botín presupuestal. Entonces se ha producido una cierta desfeudalización, digamos, política del Perú. No sé qué piensas, Fernando. Perdón, Gonzalo. Veo que lo que ha ocurrido es terrible. Hace un tiempo vi unas cifras donde prácticamente 90% de los alcaldes en las localidades tenían denuncias y aproximadamente 30% tenían juicios en marcha. Lo mismo sucedió con tantos gobernadores regionales. Esto es un patrón de conducta repetido. Entonces, ¿para qué ha servido la descentralización? Lo que pasa es que se trasladó responsabilidades de gestión y presupuesto, pero no se capacitó a las personas encargadas en las regiones, provincias y localidades, y este trabajo, que es tedioso y toma tiempo formar capacidad, no se está haciendo y no se ha hecho. Posiblemente para eso se necesitan maestros y tendría que ir gente de Lima a enseñar en zonas alejadas, y bueno, posiblemente ese no es un trabajo muy divertido, y el hecho es que esto no ha mejorado, no tiene visos de mejorar. Entonces el pronóstico es reservado, y me pregunto qué podríamos hacer para evitar que se mantenga este patrón de casi cero resultados, recursos desperdiciados. Mira, yo he sido gobernador y efectivamente yo constaté la falta de capacidades y recurrí a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Y sí funciona. Servir tiene un grupo de gerentes públicos altamente capacitados que están disponibles, pero de manera voluntaria respecto de los gobernadores que lo soliciten. Y lo que yo observo tiene mucho que ver con lo que Jaime dijo en la introducción. Se ha corrompido el sistema. Entonces, el gobernador corrupto no le interesa un gerente público, es un enemigo del corrupto, ¿no? Porque el gerente público es una persona que va a rendir no solo al gobernador regional, sino también a Servir. A ellos les ponen unos indicadores de gestión muy exigentes y, por supuesto, no hay espacio para corrupción, porque la corrupción es en general un maltrato a la población. Entonces, todo se reduce al tema de corrupción y sistemas de control que no funcionan. La Contraloría no detectó, en el caso de Ica, a los médicos que abandonaban los hospitales, no detectó a los mafiosos que estaban enquistados en la Dirección Regional de Transportes y que cobraban coimas por los brevetes, ¿no? Quizás sería bueno que sea obligatorio que los gobiernos regionales tomen personal de servicio, que los gerentes públicos, digamos, tengan que provenir de una bolsa establecida, por ser calificada, por Servir, ¿no es cierto? Bueno, eso ocurre pues en Alemania, y el gobierno alemán tiene un programa de cooperación con el gobierno peruano a través de Servir, donde la escuela de gerentes públicos está de alguna manera asesorada por el gobierno alemán. Lo único que ha fallado en el Perú versus Alemania es que en el Perú es voluntario y en Alemania es obligatorio. De eso se trata, de imponer la capacidad de los gerentes públicos
habiendo pasado por la Escuela de Gestión Pública de Servir, que es muy buena. Muchos candidatos perderían interés porque ya no podrían poner a sus amigos, Obvio, digamos, en los claro. puestos clave y tendrían que someterse pues a nombrar a gerentes calificados, certificados. Y antes de pasarle la pelota a Lucho, pero estos gerentes públicos hicieron la revolución de la salud en Ica. Ajá. No fue el gobernador, fueron ellos los que implantaron un sistema de gestión hospitalaria 100% digital y pusieron el orden y la disciplina que quintuplicó las atenciones de nuestros hospitales sin aumentar el presupuesto, simplemente controlando que los médicos hagan lo que tenían que hacer, en vez de escaparse a media mañana para ir a atender en sus consultorios privados. Desgraciadamente eso ya se ha abandonado con el Se ha nuevo abandonado y han vuelto las colas y el sistema de control no funciona. Bueno, totalmente de acuerdo que hay problemas de gestión, hay problemas de corrupción, pero también hay un problema de enfoque. O sea, aquí se avanzó mucho en la parte política, en la parte administrativa, en la parte de asignación de funciones, se avanzó menos en la parte de transferencia de potestades impositivas, se avanzó menos en preparación del personal que iba a administrar el proceso y también la falta de coordinación entre los distintos niveles. Hay duplicidad de funciones entre el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal. Se le dieron muchas prerrogativas al gobierno municipal por encima del gobierno regional. Pero hay otro aspecto que también es el siguiente, o sea, no solamente se trataba de llevar mejores servicios públicos a las regiones, sino buscar un mecanismo que permita el desarrollo balanceado de las regiones. Cada región es distinta y tiene distintas ventajas comparativas. Entonces, un poco la idea era, diríamos, tener un plan de desarrollo regional que contribuya a reducir las brechas que existen entre las distintas regiones. Hay unas regiones que son mucho más pobres que otras, hay regiones que tienen cierto tipo de potencial productivo en sectores particulares, por ejemplo en el sur mucha minería, en la selva puedes hablar de industria forestal, o sea, mucho de eso no se está explotando porque nos quedamos a nivel de las regiones que se igualaron a los departamentos. No se propusieron, a pesar de que hubo un esquema de incentivos para fomentar las macroregiones, no se llegó a eso. Escucho, antes que eso, parte del problema creo que estuvo en haber transferido prácticamente todas las funciones del Estado a los gobiernos regionales. El gobierno regional es un pequeño Estado que cumple todas las funciones pero no tiene las capacidades. Entonces replica el Estado nacional a nivel regional o a nivel departamental. Ni siquiera hay una integración regional propiamente dicha, sino que son departamentos. Entonces no hay capacidad crítica para manejar todo eso, por un lado. En el año 2007 hubo un programa de asistencia técnica al gobierno peruano. Y el énfasis era en la capacitación del personal. Más recientemente ha habido otra evaluación por parte de la OECD, de la OCDE, que lo que dice la OCDE es, aquí hay un problema de enfoque territorial. Y eso es lo que se ha reflejado en parte en el Plan Nacional de Competitividad y en el Plan Nacional de Infraestructura. La pregunta es, o sea, así como es necesario mejorar el manejo interno dentro de cada región, hay que fomentar la integración entre regiones porque pueden compartir ciertas actividades y el desarrollo económico. Y además, eso te pone presión de tus socios, porque tú te asocias con otras regiones o te asocias con otros distritos, que son las mancomunidades municipales y regionales. Hay una presión, porque si tú te asocias conmigo, yo soy de una región y tú de otra, y queremos hacer un camino en común, y tú comienzas a hacerlo mal, yo te voy a acusar a ti y no voy a permitir que me gastes. Pero para eso se hablan, son las mancomunidades, ¿no? Claro. O eso no basta. Bueno, las mancomunidades es una de las cosas, pero solamente ahorita hay alrededor de 50, 55 mancomunidades municipales y hay 2.000 distritos. O sea, hay 2 mancomunidades regionales y hay 25 regiones. Entonces,
la estructura institucional no se está desarrollando de esa forma y además los incentivos no están. O sea, no fue suficiente ofrecerles el 50% de la recaudación que se les iba a dar. Ahora se están tratando nuevos instrumentos. Se van a hacer fideicomisos donde se puede poner parte del canon, se puede poner parte del fondo común. O sea, la idea es compartir, tener una bolsa de recursos para apoyar procesos de inversión. Solamente el 30% de los proyectos de inversión que proponen las regiones se lleva adelante. O sea, el resto, 70% se queda en el papel. Eso no está bien, o sea, eso es gestión, pero además es cuestión de financiamiento, es cuestión de presión sobre los que ejecutan, porque no tienen fiscalización. Entonces, bueno, ese tema de la fiscalización me parece muy importante y tú lo has mencionado también antes. En los gobiernos locales, en general en los distritos y provincias en el Perú, son pocos los que pagan impuesto predial, por ejemplo. Entonces no tienes una ciudadanía fiscalizadora que le exija al alcalde, oye, yo le estoy dando mis impuestos y por lo tanto le exijo, quiero ver qué está haciendo usted con mis impuestos. No existe, la gente no es ciudadana, es una masa clientelista. Entonces, y en las regiones es peor, porque en las regiones ahí sí no hay ningún impuesto. Las regiones no cobran ningún impuesto y por lo tanto no hay ninguna ciudadanía. La ciudadanía es simplemente gente que recibe dones o regalos del gobierno regional, pero no sienten que están aportando a ese gobierno regional y por lo tanto no le exigen, digamos que buen uso de sus recursos. Totalmente. Entonces habría que descentralizar algunas funciones recaudadoras, yo no sé, ¿cómo hacemos? Porque si no nos convertimos a esos gobiernos regionales en gobernaciones desconcentradas del gobierno central, simplemente. Claro, bueno, parte también o sea, en primer lugar tienes que tener una estructura administrativa apropiada y capacitada. Segundo, diríamos, tienes que tener una labor educativa, y ahí entra la SUNAT, porque la SUNAT tiene que educar y tiene que fiscalizar a los pequeños contribuyentes, no se enfoquen solamente en los grandes contribuyentes, tienen que hacer labor regional. Y entonces ahí puedes comenzar, ya se pasaron las funciones sectoriales, ahora habría que pasarle las funciones, o sea, de recaudación, para que puedan utilizar. O sea, el incentivo que se les dijo es, o sea, el gobierno estaba dispuesto a darle 50% de la recaudación, diríamos, siempre y cuando se fomentaran las macrorregiones, porque en una macrorregión ya tú tienes una masa impositiva. Eso fracasó. Pues. Bueno, yo quisiera agregar algo desde un punto de vista más bien micro. Resulta que la reconstrucción con cambio prácticamente no ha avanzado o ha avanzado poco y esto revela lo que sucede en las localidades, ¿no? Las pequeñas obras, se gasta tanto en estudios repetidos de obras similares, buena parte del presupuesto se dedica a eso, cuando debieran haber prototipos, módulos de escuelas, postas médicas, comisarías, reservorios. Claro. Replicables, si es posible prefabricados para llevarlos a su ubicación y armarlos y ponerlos a operar rápidamente y no dar campo a la corrupción. Pero todo esto no ocurre y está permitido por la ley. Lo que pasa es que a los alcaldes no les interesa porque no tendrían forma de sacar recursos indebidamente. Entonces, de repente ahí se necesita algún tipo de manejo presupuestal que haga obligatorio el desarrollo de obras moduladas, replicables, prototipificadas, que permita hacer paquetes de obras a nivel de varios distritos, mancomunidades, regiones o provincias enteras, y allí podrían entrar a funcionar empresas de mayor envergadura, así como PMOs para regiones, por ejemplo, y esto se podría usar con mucho mayor eficiencia, porque lo que estamos haciendo ahora a nivel del gasto local es sencillamente improductivo. Yo creo que la conversación produce algo positivo, ¿no? Que ha fracasado la descentralización y el tomar conciencia es el primer paso. De ahí que vengan las soluciones, pero que ha fracasado, ha fracasado. ¿Y cómo verías tú, digamos, yo veo, hay ciertas funciones que quizá deberían ser retomadas a nivel central. Digamos, lo que ha ocurrido en parte es que el gobierno central, el Estado como tal, el Estado central ha perdido capacidad de
de control, Sí. de intervención. Sí. Digamos, si hay un servicio que no se está dando bien por un gobierno regional, el gobierno central debería poder retomarlo como ocurre en otros países, Claro. o intervenirlo temporalmente. Claro. Y hay ciertas funciones que son estratégicas que yo no sé si es conveniente que estén en manos de regiones o gobiernos locales. Por ejemplo, las concesiones forestales en la selva, que son un foco de corrupción absoluta, Claro. ¿no? Eso no debería estar en manos de un organismo central como CERFOR o algo, digamos, muy técnico, que esté al margen de las presiones políticas. Yo sé que eso va ¿no? en contra del sentir de muchos regionalistas, pero sí, yo creo que hoy día la tecnología tiende a la centralización, centrales de compras y contrataciones, instituciones muy profesionales que vean, por ejemplo, el tema forestal, pero sí, son centrales, ¿no? El tema del agua potable podría perfectamente centralizarse en una institución altamente especializada, ¿no? Pero hay beneficios en que también, diríamos, las iniciativas de las estrategias del desarrollo regional surjan también de los mismos pobladores. O sea, es importante, diríamos, que haya no solamente todo puede venir desde arriba hacia abajo, sino también tiene que haber participación. De lo contrario, no hay, diríamos, un sentido de propiedad del desarrollo. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, hay cosas que se tienen que hacer a nivel del gobierno central y hay otras cosas que sí son de pertinencia del gobierno regional y del gobierno distrital. Pero lo que sí tiene que haber es una coordinación continua. O sea, no puede... O sea, ¿qué pasó? Iba a haber un Consejo Nacional de Descentralización y se volvió una secretaría de la PCM. O sea, no han habido desarrollos institucionales suficientes también para poder incentivar una mejor gestión. Entonces, hay varias cosas por hacer, pero lo que no se ha logrado es el objetivo fundamental. Quizá con la digitalización del Estado se pueda mejorar todo lo que es monitoreo de los servicios desde el nivel central. Exactamente. Para mejorar la capacidad rectora, porque finalmente hay una capacidad rectora que el gobierno central no ejerce. Y otro tema que yo ya nos ha ganado el tiempo, pero parte del problema está en que no hay partidos políticos en el interior del país. Entonces los gobernadores regionales, los alcaldes no pertenecen a ningún partido político y por lo tanto no obedecen a ninguna estructura nacional, no tienen compromiso nacional, no tienen contacto con los que están en el Congreso y entonces cada uno es un pequeño señor feudal que no responde ante nadie. Entonces reconstruir un sistema de partidos es otro elemento de este asunto, creo. Exactamente, pero parte viene, o sea, yo creo que se va a poder hacer mucho sobre este Plan Nacional de Infraestructura que se ha diseñado justamente con este concepto territorial. Si el gobierno central viene y dice, miren señores, acá tenemos esta estrategia de desarrollo de infraestructura que hemos consultado con ustedes y tenemos esta fuente de financiamiento. Y aquí esto va a abarcar las 5 regiones del sur. ¿Ok? Perfecto. Ahora esto lo vamos a hacer seguimiento desde el centro, con su participación. De acuerdo. Ahora, hay otras actividades conexas que efectivamente son del ámbito regional, pero estos aeropuertos, estos puertos, estas carreteras, esto viene porque consideramos que es necesario para potenciar, o sea, su capacidad productiva. Entonces, eso cambia totalmente la regla del juego. De acuerdo. Bueno, no sé si hay algo más que decir, hay mucho más que decir, pero nos hemos pasado en realidad el tiempo. Esta es una materia muy rica, muy compleja, que necesita soluciones. Hemos abordado algunos de los aspectos acá. Bueno, pero retomaremos en otra ocasión, haremos el capítulo 2 de esta discusión que interesa a todo el país. Muchísimas gracias.